Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Y desde luego tengo que empezar felicitando a Fundesem por la organización de este acto. Para nosotros es un gran orgullo y un gran honor poder haber colaborado con Fundesem en realmente unir un panel tan importante de presentaciones como vamos a tener a continuación. Y tengo que decir que también es una tremenda satisfacción para mí pues estar en la Comunidad Valenciana, estar en Alicante. Para nosotros, la Comunidad Valenciana, Alicante es un mercado absolutamente clave. Y eso no es una manera de hablar. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos. En Bankia, más del 20% de nuestro negocio lo tenemos en la Comunidad Valenciana. En Bankia tenemos más de 1,5 millones de clientes en la comunidad. Es más, en Alicante tenemos más de 255.000 clientes a los que pretendemos servir. En Bankia, en la Comunidad Valenciana, estamos trabajando 2.600 personas. Y a mí me suele gustar recordar que Bankia es el único banco valenciano, es el único banco que tiene su razón social en la Comunidad Valenciana. Y es por eso que para nosotros es un gran compromiso estar cerca de la Comunidad Valenciana, estar cerca de Alicante. Nosotros queremos reforzar esa cercanía. Queremos reforzar esa cercanía a la sociedad, queremos reforzar la cercanía a las empresas y también a las instituciones. Y es hoy también otro motivo de orgullo estar en Alicante rodeado de una gran representación de los empresarios de la región. Y es un gran motivo de orgullo porque los empresarios son clave para el desarrollo de la economía. Son el agente social clave para la generación de riqueza. Y ciertamente, cuando uno mira lo que ha ocurrido en los últimos años, los empresarios están jugando un papel clave en la recuperación de la economía española. Ellos, con su fuerza, con su compromiso, con esas ganas de coger la maleta y encontrar mercados exteriores, desde luego han rendido un servicio muy, muy importante a Alicante, a la Comunidad Valenciana y a España. Y es que ciertamente en los últimos tiempos estamos viendo cambios muy significativos y muy positivos dentro de la situación de la economía española. En primer lugar, el año pasado asistimos durante el tercer y cuarto trimestre a los primeros síntomas de crecimiento, los primeros crecimientos de PIB que tuvimos en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. El crecimiento del PIB se ha vuelto a confirmar en el primer trimestre de este año, con un crecimiento, como todos ustedes seguramente saben, del 0,4% y parece que se va a volver a confirmar en este segundo trimestre. Además, hay síntomas evidentes de cambio en el mercado de trabajo. Desde el punto de vista de datos desestacionalizados, se está creando empleo en los 9 últimos meses. Pero si nos olvidamos de las estadísticas y vamos al dato real, realmente el mes de mayo nos dio un incremento de afiliación a la Seguridad Social de casi 200.000 personas. Es el mejor dato desde el año 2005. Y es indudable también que en todo este contexto ha habido un incremento, una mejora sustancial en la confianza internacional en la economía española. Simplemente dos datos. En primer lugar, recordarles cómo en el año 2012 hubo casi un 20% del PIB, 180.000 millones de euros que salieron de España. En el año 2013 no solo no salieron, sino que entraron 90.000 millones de euros. Y como consecuencia de todo eso, la prima de riesgo, que la vimos hace tan solo 2 años en 610 puntos básicos, ayer la teníamos en 126 puntos básicos. Y creo que es muy importante decir esto, porque esto no son solo datos. Detrás de estos datos hay esfuerzos de todos los agentes sociales. Gran compromiso, gran esfuerzo y gran sacrificio. Y por eso a mí me suele gustar resaltar estos datos positivos y esta evolución. Pero dicho eso, y hablado de los datos positivos, también tenemos que ser conscientes y tenemos que compartir los grandes retos que nosotros tenemos por delante como economía española. En primer lugar, debemos mantener nuestra competitividad, la mejora de nuestra competitividad. Nosotros necesitamos mantener nuestro superávit externo, nuestro superávit en nuestra balanza de cuenta corriente, porque no nos tenemos que olvidar
que tenemos una deuda externa muy importante que tenemos que pagar. La deuda externa en España hoy significa más del 160% de nuestro PIB. En segundo lugar, estamos en un momento del ciclo en el cual todavía nuestra demanda interna es débil, todavía es débil, no es tan fuerte como a todos nos gustaría que fuere. Y además, la economía española tiene un reto muy importante, que es que al mismo tiempo que aspiramos a este crecimiento, tenemos que continuar con nuestro proceso de desapalancamiento, con nuestro proceso de desendeudamiento. Porque no nos olvidemos que la crisis que estamos viviendo, la crisis que se originó en el año 2007, al final es sobre todo una crisis de sobreendeudamiento, que son las más largas y las más penosas. Y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Tengan ustedes en cuenta que en estos momentos la economía española, los españoles, las empresas y particulares españoles, tenemos deudas que ascienden al 330 de nuestro PIB. Y es cierto que en los últimos meses, en los últimos trimestres, el sector privado ha hecho un gran esfuerzo y ha comenzado el proceso de desapalancamiento. Eso es así, pero este proceso de desapalancamiento que ha venido del sector privado ha sido más que compensado por el mayor endeudamiento del sector público. El sector público hoy, la deuda del sector público, significa más del 120% de nuestro PIB y se ha multiplicado por 3 en los 6 últimos años. Y en todo caso, además de estos retos del superávit y la demanda, etcétera, nosotros como país debemos aspirar a tener crecimientos más importantes de los que tenemos actualmente en el PIB. Por supuesto, estamos encantados de tener crecimientos bien por encima del 1%, como lo vamos a tener en el año 2014 cuando nos comparamos con el pasado. Pero debemos aspirar a crecimientos por encima del 2%, porque es la manera de enfrentarnos a la principal lacra social que tenemos, a nuestro objetivo número 1, que tiene que ser la lucha contra el desempleo. Y eso exige congratularnos con las mejoras, pero mantener la tensión. Mantener la tensión tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado tenemos que mantener esta tensión y este compromiso de mejorar nuestra competitividad. Y en el sector público, pues también hay que mantener la tensión y el compromiso de que continúe el esfuerzo reformista que el Gobierno ha tenido en los últimos trimestres. Es muy importante que este esfuerzo reformista continúe y realmente se acelere en los próximos meses. Y esta es la situación, este es el contexto en el que nosotros vemos a la economía española. Claros signos de mejora de los que hay que congratularse y que hay que compartir, pero retos por delante también muy fuertes. Y esta situación de avances indudables, pero retos muy fuertes, pues también es aplicable a Bankia. Y paso a la segunda parte de mi presentación, donde voy a compartir con ustedes pues básicamente dos cuestiones hablando de Bankia. En primer lugar, cuáles han sido las ideas motrices que nos han inspirado nuestro trabajo en los 2 últimos años y, en segundo lugar, cuál es la situación de Bankia actual y qué objetivos y qué aspiraciones tenemos para los próximos trimestres. Decía que Bankia, de alguna manera, pues como la economía española hemos avanzado de forma importante, pero tenemos grandes retos por delante. Y es que Bankia, desde luego, fue de alguna manera el ejemplo, la plasmación de lo que fue la crisis en España. Y no es para menos, es lógico que todo el mundo pensara y hablara de las ayudas que Bankia recibió de los contribuyentes, porque realmente las cifras eran muy importantes. Aunque a mí también me suele gustar recordar que cuando esas cifras en valor absoluto se comparan con el tamaño de la entidad, con los activos, pues realmente las cifras de ayudas que recibió Bankia, y no las quiero menospreciar, pero fueron como el 50% de otras entidades, como pudo ser Caixa Catalunya o Nova Caixa Galicia. En todo caso, y como decía, mi objetivo en esta segunda parte de la presentación es explicar, en primer lugar, compartir con todos ustedes no tanto las cosas que hemos hecho, sino cuáles eran los factores, los vectores que nos han inspirado en esta actuación. Tal vez recuerden ustedes que yo fui nombrado presidente de Bankia, de BFA y de Bankia, hace 2 años y un mes. A mí me parecen 2 siglos y un año, ¿no? Pero bueno, fue en mayo del año 2012. Y realmente,
como ustedes recordarán y como he comentado anteriormente, nosotros, las personas que nos incorporamos a Bankia y el equipo de Bankia, nos enfrentábamos a una situación pues ciertamente delicada en la entidad, ciertamente compleja. Y la primera actitud que nosotros tomamos, porque teníamos además unos objetivos que definir en el muy corto plazo, la primera actitud, el primer vector que nos inspiró fue el del realismo. El primer objetivo que teníamos que definir, la primera meta que teníamos, era definir las necesidades de capital de la entidad. Y ahí podíamos haber tomado diversos caminos. Tomamos el camino del realismo. Pensábamos que el mejor favor, el mejor servicio que le podíamos hacer a Bankia y a España es ser muy realistas. Y eso por dos razones. En primer lugar, porque en una entidad financiera, bueno, en cualquier compañía, pero especialmente en una entidad financiera, cuando esa entidad tiene un déficit de capital, no tiene la fortaleza desde el punto de vista financiero, pues sus gestores están permanentemente desenfocados. Sus gestores están pensando en el corto plazo, están pensando en cómo superar las pruebas regulatorias y no piensan en lo que tienen que pensar. Lo que tienen que pensar es en el medio y largo plazo, en el mercado y en los clientes. Pero es que además había una segunda razón muy importante para ser realistas. El gobernador del Banco Central Europeo, Draghi, Mario Draghi, hablando no solo de España, sino hablando en general de Europa, hizo la crítica de que hasta ese momento lo que se estaba pretendiendo era minimizar el volumen de fondos que se inyectaba en la banca con dificultades. Minimizar ese volumen de fondos significaba inyectar fondos insuficientes. Y eso tenía varios problemas. En primer lugar, que no se resolvía el problema de fondo. Pero en segundo lugar, y en mi opinión más importante, es que cuando quebraba la situación macroeconómica, cuando en lugar de ir creciendo la economía, pues tenía una flexión como nos ocurrió en el año 2011, lo que significaba es que era necesario inyectar más fondos. Y eso lo que generaba era intranquilidad y falta de confianza en el sistema. Por todas esas razones entendimos que, siendo muy duro para todos y especialmente para nosotros en el momento de la presentación, entendimos que la carrera, la línea del realismo, era el primer elemento que teníamos que tener como referencia. Fue aquel anuncio de los famosos 19.000 millones de euros que algunos criticaron, pero que luego se vieron contrastados y se vieron aprobados y se vieron confirmados por las pruebas del test de estrés, 2 test de estrés, y por la Comisión Europea. Insisto, el realismo nos parecía que era el mejor servicio que podíamos prestar a Bankia y a la economía española. La segunda línea de trabajo, además, la segunda línea inspiradora, el segundo vector que nos inspiró, además del realismo, fue el gobierno corporativo. Nosotros entendemos que el gobierno corporativo es clave para cualquier proyecto empresarial. Un buen gobierno corporativo es condición necesaria para un proyecto empresarial excelente. Pero si eso es así en términos generales, lo era especialmente para Bankia en aquel momento y lo sigue siendo ahora. En aquel momento tomamos la decisión de que teníamos que juntar un nuevo equipo, nombrar un nuevo consejo. Un consejo de profesionales, un consejo con un currículum académico intachable y sin ningún pasado político. Realmente hubo una serie de personas que aceptaron, es más, a todas las personas que se les propuso lo aceptaron, no tuvimos ningún no, pero digo esto porque hoy ser consejero de Bankia pues está bien, pero hace 2 años para personas de reconocido prestigio tenía un riesgo absolutamente indudable. Y esas personas dijeron que sí, y a mí me parece que eso fue muy importante y desde luego contribuyó mucho a nuestro trabajo y contribuyó mucho al desarrollo de Bankia y desde aquí, por lo tanto, les quiero agradecer su esfuerzo. Es cierto que el gobierno corporativo no solo era importante en el primer momento, hoy lo sigue siendo. Y lo sigue siendo porque tenemos una estructura accionarial muy especial. El Gobierno, tenemos un accionista mayoritario que es el Gobierno, que es el 60%. Y un buen gobierno corporativo tiene que pretender 2 cosas. En primer lugar, controlar a los ejecutivos. Nosotros somos 10 consejeros, 2 ejecutivos y 8 independientes. Y en segundo lugar, asegurar que se alinean los intereses no solo del accionista mayoritario, sino de todos los accionistas.
que nosotros tenemos como objetivo crear valor para todos nuestros accionistas. Por lo tanto, realismo como primera idea. Segunda idea, gobierno corporativo fuerte, profesional e independiente. En tercer lugar, para nosotros era también muy importante establecer nuestro mandato. Nosotros como gestores necesitábamos un mandato. ¿Qué se espera de nosotros? Si un banco tiene una participación mayoritaria desde el punto de vista público, ¿cuál es el objetivo que se espera de nosotros? Y eso quedó marcado muy rápidamente y a satisfacción del equipo directivo y del Consejo. Nuestro mandato es muy claro. Nuestro mandato es crear valor para todos los accionistas y hacerlo de una manera absolutamente profesional. Y si creamos valor para todos los accionistas, será bueno para todos los accionistas, pero será muy bueno para los contribuyentes españoles porque será el medio de crear valor, de que Bankia valga más para poder devolver las ayudas. En cuarto lugar, además del realismo, el gobierno corporativo, tener claro un mandato, la cultura para nosotros era clave, definir una cultura. ¿Por qué era clave definir una cultura? Por varias razones. En primer lugar, nosotros veníamos de una fusión de 7 entidades. Personalmente, yo he estado involucrado en más de 32 procesos de fusión. Pero nunca había tenido 7 entidades a la vez, la verdad. Pero bueno, lo que uno aprende en ese tipo de procesos es que lo que hay que crear son elementos de común acuerdo para que todo el equipo piense en el futuro, que no se piense en el pasado, sino que se piense en el futuro. Y eso requiere una cultura común. Es fundamental. Pero es que además para nosotros era especialmente importante porque en ese momento, y lo recordarán también muy bien ustedes, en aquel momento estábamos siendo, y permítanme la expresión, azotados mediáticamente. Esos dos elementos, junto al convencimiento por parte de los miembros del comité de dirección de la importancia de definir una cultura común basada en los principios, fue lo que hizo que estuviéramos trabajando y trabajamos profundamente en la definición de nuestros valores. No era una manera de hablar, para nosotros eso era fundamental. Es más, el primer mensaje público que nosotros dimos fue el 28 de noviembre del año 2012, cuando presentamos nuestro plan estratégico, y ese mensaje, tal vez lo recuerdan ustedes, fue «Empecemos por los principios». Para nosotros es muy importante tener una cultura que tenga muy claros los valores, que los tenga totalmente interiorizados y que trabajemos en un equipo en el que todos tengamos claro que ningún objetivo ni ningún resultado puede justificar la transgresión de nuestros principios, la transgresión de nuestros valores. Y finalmente, el quinto punto que nos inspiró fue el sentido de urgencia. Nosotros, en noviembre, una vez firmado, digamos, el plan de reestructuración por la Comisión Europea y el Gobierno de España, nosotros lo que hacemos es gestionar ese acuerdo va del año 2012 al año 2017, nosotros definimos un plan estratégico del año 2012 al año 2015. Entonces dijimos que el acuerdo del plan de reestructuración significaba que Bankia iba a ser una entidad solvente, iba a ser una entidad capitalizada y que nuestro trabajo era conseguir que, además de solvente, fuera rentable. Para eso definimos, para no hablar de la rentabilidad como un concepto, definimos un objetivo muy claro, que es el que tenemos hoy: conseguir un beneficio sobre fondos propios para el año 2015 del 10%. Entendíamos y entendemos que es un objetivo muy ambicioso, muy exigente para cualquier banco que trabaje en España, para las actividades de los bancos que trabajan en España. Y para eso teníamos un plan muy desarrollado, con una serie de hitos muy definidos, pero tal vez el tema más complejo, más difícil, más doloroso, era el plan de reestructuración. Nosotros, de acuerdo con este plan, teníamos que pasar de 3.000 a 2.000 oficinas, de 20.500 personas a 14.500 personas. Y para ello, la Comisión Europea nos daba 3 años. Se suponía que teníamos que hacer eso en 3 años. Entendimos que no podíamos esperar 3 años. Entendimos que teníamos que adelantar el plan de reestructuración. Pensamos que era imposible mantener estos niveles de incertidumbre. Mantener niveles de incertidumbre en una organización durante 3 años sin saber cuál va a ser el equipo futuro es absolutamente insoportable.
levantar los niveles de incertidumbre, quitar esa incertidumbre para nuestro equipo, nos parecía que era fundamental para las personas y era fundamental para el proyecto. Y como consecuencia de eso, entre abril y noviembre del año pasado, cerramos 1000 oficinas, que coincidió con el cambio de marca. Pero esas 1000 oficinas, que supongo que es un récord Guinness, pero esas 1000 oficinas las cerramos en 9 meses. Y desde el punto de vista de reestructuración de nuestro equipo, lo estamos terminando en este mes y lo terminamos ya en noviembre en todas las oficinas. Esto creo que fue, visto con perspectiva, una buena decisión, aunque no les quiero ocultar que tuvimos muchas dudas, porque realmente era manejarse y entrar en aguas ignotas. Pero creo que fue muy importante. Levantar los niveles de incertidumbre, quitar esa incertidumbre dentro de nuestro equipo fue fundamental. Y lo notamos inmediatamente en los resultados que estábamos teniendo, en los resultados financieros y en los resultados de comercialización. Permítanme darles un ejemplo. En diciembre del año 2013, el equipo de Bankia, la red de Bankia, las oficinas de Bankia, fueron capaces de comercializar un 22% más de productos que en diciembre del año 2012, a pesar de tener 1000 oficinas menos. Vimos, por lo tanto, que la reestructuración, los resultados de la reestructuración iban por el buen camino. Y muchas veces nos hemos planteado por qué, y sobre todo en aquellos momentos nos planteábamos cuál es la razón por la cual el plan de reestructuración está saliendo bien. Por supuesto, hay muchas razones, pero a mí me gustaría destacar dos. En primer lugar, por los clientes. La fidelidad que los clientes tienen con nuestra organización. Lo digo siempre, y no es una cláusula de estilo, lo agradezco de corazón. Yo acabo de tener una comida con empresarios y, como en todas las comidas que tengo con los clientes, de cualquier tipo y de cualquier segmento, siempre empiezo dando las gracias en mi nombre y en el nombre de todo el equipo de Bankia, porque sin su fidelidad nada hubiera sido posible. En segundo lugar, para el éxito del plan de reestructuración, creo que ha habido y hay otro segundo elemento muy relevante. No se puede hacer un plan de reestructuración como el que nosotros pretendíamos e hicimos al final sin paz social. Se necesitaba paz social. Y el 8 de febrero del año pasado, antes de emprender el cierre de oficinas, llegamos a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Yo, personalmente, siempre digo que estoy muy agradecido, en primer lugar, a los sindicatos, porque se comportaron de forma muy responsable. En segundo lugar, a las personas que han tenido que dejar Bankia. Y en tercer lugar, estoy muy agradecido también con el equipo que se ha quedado en Bankia, porque han tenido que hacer sacrificios salariales muy importantes. En todo caso, esta evolución del plan de reestructuración hizo que el año pasado, en el año 2013, volviéramos a la senda de beneficios. El año 2013 cumplimos los objetivos en términos de beneficio que teníamos y también, además, fuimos capaces de generar capital de forma orgánica. En el año 2014, en el primer trimestre, cuando presentamos los resultados, presentamos un beneficio en BFA de 250 millones de euros, que está en línea con los objetivos estratégicos que tenemos para el año 2015. Y probablemente más importante que todo eso, pues Bankia está recibiendo el reconocimiento del mercado. Y estamos muy satisfechos y muy agradecidos de eso. Hoy lo hemos vuelto a recibir con una mejora del rating de nuestras cédulas hipotecarias. Pero este reconocimiento del mercado nos permitió emitir deuda en enero, emitir subordinadas institucionales en marzo y, sobre todo, y más importante que eso, ese reconocimiento del mercado ha llevado hacia arriba el precio de nuestra acción. Y más importante que eso es la consecuencia. Es que el FROB, el Gobierno, en el mes de marzo pudo tomar la decisión de vender, de privatizar el 7,5% de Bankia y comenzar el proceso de devolución de ayudas, lo cual para nosotros es una satisfacción porque es el objetivo más importante que tenemos el equipo de Bankia. Con esto no quiero decir que nuestro futuro esté exento de retos, claro que no. Tenemos unos retos muy complejos delante de nosotros y somos muy conscientes de ello. Somos muy conscientes de que todavía, desde el punto de vista financiero, nuestra rentabilidad sobre fondos propios en el primer trimestre ha sido del 7% y tenemos que llegar al 10%. Somos muy conscientes que tenemos que poner más foco en el cliente.
que tenemos que mejorar nuestra calidad de servicio con el cliente. Somos muy conscientes que para ser rentables necesitamos generar más ingresos y eso significa generar más crédito, dar más cuerda a nuestra economía a través de dar más crédito a los autónomos, a los comercios y a las pymes. Comenzamos el año pasado, cuando comparamos las cifras que estamos generando este año en términos de crédito, que es como el 22% superior a lo que hicimos en idéntico periodo del año anterior en el mundo de las pymes, cuando comparamos eso nos quedamos satisfechos, pero es insuficiente. Tenemos que seguir incrementando nuestra capacidad de generar crédito, porque es la única manera de generar ingresos y es la única manera de incrementar nuestros beneficios. Pero estos retos, que son realmente muy notables y muy importantes, y somos muy conscientes de eso, son retos a los que nos enfrentamos con una situación también con algunos puntos fuertes, qué duda cabe. Tenemos algunos puntos fuertes desde el punto de vista financiero, tenemos un balance saneado, pero a mí me suele gustar más hablar de puntos fuertes más motivacionales. A mí me parece que nosotros tenemos un punto fuerte muy importante, y es que el equipo que estamos trabajando en Bankia vimos hace 2 años el abismo, pero es que lo vimos ahí. Vimos el abismo y lo pasamos muy mal. Pero nosotros en estos momentos tenemos la autoestima necesaria para ver, sin ninguna autocomplacencia, pero sí la autoestima necesaria para ver cómo esta organización está dándose la vuelta. Y tenemos además la ambición y la ilusión de que el futuro depende solo de nosotros. Y tenemos además el convencimiento de que ese futuro lo estamos construyendo entre todos. No 4, no, entre todo el equipo de Bankia. Y eso realmente nos da mucha fuerza. Y además nos da mucha fuerza otro elemento fundamental, y es que el equipo de Bankia tenemos un plus motivacional. Por supuesto que Bankia desde el punto de vista profesional es un proyecto de gran atractivo. Por supuesto que sí, y eso a todos nos satisface. Pero es que nosotros tenemos, además de eso, un plus motivacional. Porque si continuamos consiguiendo los objetivos de nuestro plan estratégico, al final habremos conseguido, en primer lugar, devolver la confianza a esos 7 millones de clientes que nos la han dado y nos la han dado a raudales en los últimos tiempos. Si realmente seguimos consiguiendo y conseguimos los objetivos finales, habremos asegurado más de 14.000 puestos de trabajo. Habremos devuelto las ayudas a nuestros contribuyentes y desde la humildad habremos contribuido a la mejora de la imagen del sistema financiero español, a la imagen de la economía española y a la imagen de España. Y este plus motivacional que nosotros tenemos, cuando lo concretamos en la Comunidad Valenciana, le añadimos otro elemento. Como he dicho al principio, nosotros somos el único banco que tiene su sede social en Valencia. Y desde ese punto de vista, ese plus motivacional lo traducimos de una manera muy simple. Nos encantaría que los empresarios, las personas, los individuos de esta comunidad nos sientan a nosotros como un banco cercano, el banco de su comunidad, como un banco cercano y del que, y esa es nuestra aspiración, estén todos muy orgullosos. Muchísimas gracias, porque les puedo asegurar que por falta de ganas esto no va a quedar. Muchas gracias.